Detienen a sospechosos por la muerte de los 2 carabineros en la frontera con Bolivia. Portaban fusiles que son periciados por el Lavocar. Tras 47 años, el gobierno pone fin al cambio de hora y anunció que se mantendrá el horario de verano. Exclusiva entrevista a Alex, el hijo de Fidel Castro. Habla del estado de salud de su padre y opina sobre el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Presentamos 24 horas Central. Buenas noches. En la frontera Perú-Boliviana fueron detenidos 2 cazadores furtivos como posibles sospechosos de la muerte de los carabineros Víctor Godoy y Germán Cid mientras hacían patrullajes. La policía uniformada está a la espera de los peritajes para determinar si las armas que portaban fueron las usadas en el doble homicidio. Lorena Concha con la nota. Portando armamento del mismo calibre utilizado para dar muerte al cabo Víctor Godoy y al sargento Germán Cid, fueron detenidos estos hermanos de nacionalidad chilena. La investigación de OS9 logró dar con estos cazadores furtivos en la estancia Chistiane, a 5 kilómetros de Bisbiri, cerca de la frontera con Bolivia. Francisco y Juan Querquesana Alberto fueron detenidos como los primeros sospechosos por el asesinato de los 2 uniformados la madrugada del 22 de enero, mientras hacían un patrullaje en la misma zona. Uno de los cuerpos yacía a un costado de la camioneta institucional, mientras que más tarde fue hallado el sargento a 1 kilómetro de distancia. Ambos presentaban un impacto de bala, un caso que ha generado preocupación entre los lugareños. Estamos un poquito conmocionados, como se dice, estamos un poquito preocupados también por un lado, que fácilmente los extranjeros o las personas que cazan vicuña puede ser. Pueden venir un día así, me pueden matar a mí también. Ahora tengo miedo yo. Pero así voy a vivir, ¿qué voy a hacer? Aunque sea teniendo miedo, tengo que vivir. Los detenidos iban a ser trasladados a Arica, estimándose su arribo a esa ciudad en horas de la madrugada, mientras que las armas encontradas en su poder serán periciadas por el Lavocar. Se trata de un fusil 7.62 de origen boliviano y un rifle calibre .22 largo, además de municiones. Una de las armas incautadas coincidiría con el calibre utilizado en el crimen contra los carabineros. No obstante, no es posible adelantar una conclusión sobre la materia. En esto quiero ser bien categórico. Como gobierno siempre hemos sido muy responsables y por tanto, mientras no estén las conclusiones de los diversos peritajes que se están realizando, no es posible adelantar un juicio sobre la materia. A la espera del resultado de los peritajes, este jueves ambos hermanos detenidos serían formalizados en primera instancia por porte ilegal de armas y un posible abigeato. Si usted es de los que sufren cuando tiene que cambiar la hora en invierno, esto sin duda lo va a alegrar. Después de 47 años se anunció el fin de esta medida. Este año nos vamos a mantener en horario de verano. Suena simple, pero esto tendrá impactos en la salud, el trabajo e incluso en la seguridad informática, como nos cuenta Daniel Silva. 12 de la noche del segundo sábado de marzo y del segundo sábado de octubre. Momento de cambiar la hora, una tradición de casi 5 décadas que hoy se acabó. El gobierno ha decidido mantener de forma indefinida un horario único en Chile continental e insular. Nació como una forma de ahorrar energía en 1967, pero con el paso del tiempo esto cambió. Apagar la luz de la casa ahorró menos del 1% del consumo total en los últimos 3 años. Sí, yo considero que mejor que tengamos un solo horario. Es bueno para la salud. Mejor, pues uno aprovecha mejor el día. ¿Sí? Sí, rico. ¿Dormíamos menos o dormíamos una hora más? Horario de verano todo el año, fin del horario de invierno. Perfecto. ¿Por qué? Porque igual en invierno te cambia el metabolismo, o sea, igual se oscurece más temprano. Y no solo eso, también mejoraría la producción en el trabajo, dicen los especialistas. Evita la necesidad del cuerpo de adaptarse a 1 hora menos de sueño y 1 hora más de menos descanso en la tarde. Esas 2 horas se ha calculado que pueden terminar siendo incluso 1 hora de productividad menos al día. Un problema que ya se enfrentó en Estados Unidos. Según sus estimaciones, unas 600 personas morían cada semestre después de cada cambio de hora.
Implica desde mayores choques automovilísticos en las mañanas, porque sale más oscuro, hasta menores niveles de cortisol, lo que provoca mayores niveles de estrés y mayores ataques cardiovasculares. Yo creo que es mejor salir de la pega de día, ¿cómo se llama? Te da más energía en el fondo que salir de noche. Días que parecen más largos, dice don Manuel, que ya tiene pensado qué va a hacer con la prolongación de la luz del día. No, seguir trabajando una horita más. Sí. Pero no todos van a celebrar la falta de luz natural en las mañanas invernales. Se estima que entre un 2 y un 7% de la población sufre de trastorno afectivo estacional, un tipo de depresión. Ellos serán los más afectados por este cambio. Y esa gente sí se va a ver deprivada de energía, con un menor ánimo, con un apetito más ansioso, etc. Y ellos se van a ver afectados en forma negativa por este cambio. Madrugadas sin luz, oscuridad hasta cerca de las 9 de la mañana. Caldo de cultivo para la delincuencia, temen los entendidos. Eso va a significar de alguna forma el alto riesgo que sean interceptados por delincuentes que puedan esperarlo en los paraderos o en los desplazamientos desde la casa hasta el lugar de trabajo. Problemas de seguridad en el mundo real, pero también en el virtual. Los sistemas computacionales de bancos, servicios públicos y otros sistemas críticos ya están programados para adaptarse al cambio de hora. Todo lo que se tenía preparado, todos los parches, por ejemplo, y todo aquello que se tenía preparado para hacer el cambio de horario va a tener que ser modificado de alguna manera para seguir un flujo constante. Son los variados pros y contras del fin del cambio de hora, lo que nos pone a la par con otros 165 países del mundo que decidieron respetar el reloj natural del cuerpo humano. Intentando inculpar a la madre de la niña fallecida, esta jornada fue formalizado y quedó en prisión preventiva el padre de la lactante de 9 meses golpeada brutalmente y cuyo único imputado hasta ahora es el papá. Mientras que en Cerro Navia se gestó otro caso similar. Un niño de 10 años denunció a su progenitor que lo golpeó con una botella en la cabeza. Lorena Concha con los detalles. Recién este martes la familia de Carla pudo despedirla. A sus 9 meses de vida fue víctima de constantes golpes, violencia física que el fin de semana pasado la llevaron al hospital donde no sobrevivió sus lesiones. Su padre, Dani Carril Gómez, de 28 años, es por ahora el único sospechoso de dar muerte a la lactante. Este miércoles, en su formalización, su defensa apuntó a la madre de la menor como autora del parricidio. Sin embargo, el tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía para dejarlo en prisión preventiva. Los antecedentes revelados por parte de la autopsia dan cuenta de lesiones recientes y del tipo homicida. En ese sentido, el espacio de tiempo que existe entre que él está solo con la menor da cuenta evidente y de manera concreta, como lo dijo la magistrada también, de que la única persona que pudo haberla realizado fue su padre. La familia del ahora imputado insiste en que él es inocente, tal como se los menciona en una supuesta carta suya que fue leída por su cuñado afuera del tribunal. El único error que cometí, prácticamente, culparme por algo que no hice. Yo amo a mi hija. 120 días de investigación tendrá la Fiscalía para acreditar la participación de Dani Carril en la muerte de su hija, quien según su ficha médica ya había sido agredida en septiembre y noviembre de 2014. Golpes reiterados también habría sufrido este niño de 10 años en Cerro Navia. De nacionalidad peruana, le ha contado a sus vecinos que es su padre, Marco Sánchez Márquez, también peruano, el autor de las agresiones, la última este martes. Yo le dije, papá, ¿me puedo comer otro lado? Y él me dijo, no. Yo le dije, ya. Y él me dijo, igual no. Y de ahí agarra la botella y me la tira aquí en la frente y me dejó así como sangrando. Lo golpeaba, hematoma, en las piernas, en los brazos, patas en la espalda. Una vez me comentó que le había dado. El niño vive en esta casa con su padre y su madrastra, la misma que según vecinos, lejos de ayudarlo, le cerró el portón con llave. La madrastra lo dejó encerrado y no quería que saliera porque él le dijo que lo iba a demandar. Igualmente el niño denunció a su padre, quien esta jornada fue formalizado por lesiones y aunque se trataba de un delito menos grave, de todas maneras el juez Juan Carlos Gutiérrez lo dejó en prisión. No tiene más familiares en el país, por lo tanto su padre es el único referente, pero en este caso es quien lo agrede. Por ahora el niño está al cuidado de una vecina, mientras el municipio y el consulado intentan contactar a su madre en Perú.
Es el último gran éxito de Disney. Hablamos de Frozen, una película animada que en Chile sumó muchos fanáticos y por eso un circo de Viña del Mar vio la oportunidad y montó un show basado en esta historia de ficción. El problema es que no contaba con la autorización para usar el nombre de esta megaproducción y el show fue suspendido. La nota es de Natalia Gutiérrez. Un espectáculo similar a este promocionaba como el gran atractivo Golden Circus en sus carteles y afiches. Los conocidos protagonistas de la película Frozen, una aventura congelada, eran parte del espectáculo. Dibujos animados que han sido todo un éxito entre los pequeños y que son parte de Walt Disney Studios. Por eso sus representantes en Chile denunciaron al circo. Para ellos habían violado la ley de propiedad intelectual, ya que no declararon derechos por el uso de la famosa película y sus personajes. Lamentable, porque dentro de lo que sabía, ahora que lo recuerdo, era lo de Frozen, porque el circo que tiene Hielo en Quilpué también tienen un show sobre Frozen y ella quería venir a ver este también. Una lata por ella nomás, pero vamos a buscar otros circos, hay más circos, así que una lástima por el circo, qué pena que no tengan los permisos que corresponden y nada. Sin mayores escrúpulos o sin mayor conocimiento, utiliza personajes haciendo pensar que está la compañía detrás, no en circunstancias que no lo está, y obteniendo un lucro ilegítimo a partir del uso no autorizado de estos personajes. La Policía de Investigaciones fiscalizó el recinto requisando toda la publicidad y vestimenta relacionada a la película, además de tomar detenido al representante de Golden Circus, el que horas más tarde quedó en libertad por orden de la Fiscalía. Ante esta denuncia se concurre al citado circo, lugar donde se toma contacto con las personas encargadas y se procede a la incautación de estos elementos corporativos de la marca Disney. Infracción a la ley de propiedad intelectual, delito que se le imputa al circo. Hechos que ya son investigados por el Ministerio Público y que dejarán por el momento sin el publicitado espectáculo a los más pequeños. Con arresto domiciliario y arraigo quedó un joven implicado en el hackeo que sufrió la ministra Jimena Rincón a su correo electrónico. Los estafadores se hicieron pasar por ella y pidieron dinero a sus cercanos. Algunos cayeron en el engaño. Carolina Rodríguez con los detalles. Yo estaba trabajando y me llegó de repente un mail, lo veo en el teléfono y era un mail aparentemente de la ministra Jimena Rincón. Fue uno de los que recibió este correo electrónico supuestamente de la ministra Rincón. Querido Pato, posibilidad que te moleste. Necesito hacer una transferencia y para variar se me quedó el Digipass en casa hoy. Mucha patudez que te moleste. Yo llegando a casa te los reembolso. Besos, Jime. Lo que alertó al presidente del Consejo del CERVEL de que el email no fue escrito por la ministra Rincón fue esta falta de ortografía. Cuando llegue a casa, los reembolsos SA con H, inmediatamente uno lo hace pensar. Algo andaba mal, pensó, y por eso llamó de inmediato a la ministra antes de depositarle algún monto en su cuenta del banco. Sin embargo, otros no tuvieron el mismo presentimiento y suerte que Santa María. Le pidieron a mi secretaria de Valparaíso, a mi jefa de gabinete. Ambas cayeron en la estafa pensando que la ministra Rincón fue quien les había enviado el correo electrónico y depositaron cerca de 1,5 millones de pesos solicitados por los hackers, no en la cuenta corriente de la ministra, sino en la cuenta RUT de este joven de 18 años. Lucas Uribe Reyes vive en Curicó y es el único identificado por la Brigada del Cibercrimen de la PDI. Él recibió 500.000 pesos y se quedó con 100.000. El resto se lo entregó a los hackers, a quienes no quiso delatar. Es un hilo, digamos, es una parte del modus operandi que consiste, digamos, en personas que reciben los dineros, se quedan con un porcentaje y entregan el resto a la organización. Entiendo que la PDI ha hecho su trabajo, me alegra aquello y desearles a todos y a todas los que sufren estas situaciones que puedan tener una respuesta, que es lo que obviamente esperamos todos y todas. La PDI sigue tras las pistas de los autores, mientras que Lucas Uribe quedó con arresto domiciliario y arraigo tras ser formalizado por fraude residual. Fue una votación prácticamente unánime. El Congreso aprobó la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el que se encargará, entre otras cosas, de diseñar y fomentar políticas para terminar con la discriminación que afecta a las mujeres en Chile. El informe es de Javier Azaco. Con las mujeres. Es la celebración de las parlamentarias luego de despacharse el proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, una iniciativa que se tramitó por 10 meses y que tuvo un apoyo transversal en la Cámara de Diputados. 94 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
Nos permitirá seguir trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, pero por sobre todo también por hacer carne los derechos de las mujeres en nuestro país. Este ministerio no reemplaza al actual CERNAM, que pasará a llamarse Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, pero sí asumirá algunas de sus funciones. Con un presupuesto mayor y más facultades, el nuevo ministerio se hará cargo de la creación de políticas orientadas a la equidad de género, a la igualdad de derechos y a eliminar la discriminación. Además, se ocupará de la formulación de un Plan Nacional de Igualdad y del desarrollo de programas para atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Hoy día estamos contentas porque vamos a tener un presupuesto especialmente para nosotras, para que en este país la desigualdad entre la mujer y el hombre termine. Creo que hemos avanzado fuertemente en nuestra solidez de democracia y dándole realmente espalda a un ministerio que necesitamos para poder seguir trabajando los temas de las libertades civiles de las mujeres. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género contará con una subsecretaría y secretarías regionales ministeriales. Tendrá un consejo asesor de 10 especialistas y además encabezará un comité interministerial integrado por 13 carteras. Breves nacionales. Siempre tranquilo, dijo estar esta mañana Jorge Charvín al llegar a declarar a la Fiscalía Oriente de alta complejidad sobre la querella que interpuso el viernes pasado en contra de los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. El accionista minoritario de la birrería HP Glass, que llegó junto a sus 2 abogados, dio detalles al fiscal Pablo Norambuena sobre su denuncia por estafa, asociación ilícita criminal y apropiación indebida reiterada. La Iglesia se mostró disconforme y criticó fuertemente el recién aprobado proyecto de la reforma educacional. La Conferencia Episcopal afirmó en un comunicado que hay temas que no se han reflexionado con la profundidad requerida ni resueltos completamente, además de señalar que hubo apresuramiento legislativo en el trámite. Claudia López, la ex jefa de gabinete del senador Eugenio Tuma, habló en el diario La Segunda de las presuntas irregularidades cometidas por el vicepresidente de la Cámara Alta con dineros del Senado. Según declaró López, hubo arreglos fantasmas de la oficina en Temuco, desvíos de dinero para campañas políticas, cheques para desconocidos, clases de inglés para uno de sus hijos y compras en supermercados para cosas personales realizadas por familiares de la autoridad legislativa. Y en una jornada histórica, el Congreso aprobó una ley que va a regular las uniones de hecho entre personas hetero y homosexuales. El llamado Acuerdo de Unión Civil entregará mayor protección patrimonial y previsional a parejas que no estén casadas. La promulgación de la ley sería en marzo, como nos cuenta Francisco Pollack. Fue motivo de celebración, pero también de emoción. Hoy día saldamos esa deuda histórica, esa deuda de humanidad, esa deuda de democracia con las familias diversas. Así recibieron la noticia las agrupaciones de minorías sexuales que participaron activamente para sacar adelante la unión civil de parejas sin distinción de género. Primero fue conocido como Acuerdo de Vida en Pareja, más tarde como Pacto de Unión Civil, pero por su similitud con las siglas de la Universidad Católica finalmente fue denominado Acuerdo de Unión Civil. Se trata de un estatuto jurídico que no discrimina y que se aplica a todo tipo de parejas. Y lo más importante, que nos permite reconocer las distintas formas de familia que hay en nuestro país y protegerlas a todas. El acuerdo puede ser inscrito en el registro civil y entrega un nuevo estado civil, distinto al matrimonio, denominado convivientes civiles. Cada pareja tendrá el derecho de definir su régimen patrimonial entre bienes separados o comunidad de bienes. Pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico. Pasamos no solamente de tener deberes, sino que también de tener derechos. El proyecto de ley llegó hasta la última instancia para ser aprobado en el último día del año legislativo con los votos de la nueva mayoría, independientes, un sector de RN y minoritariamente de la UDI, mientras que los rechazos provinieron también de estos últimos 2 partidos. El acuerdo permitirá heredar bienes mutuamente, ser carga en un plan de salud, recibir pensión de sobrevivencia y optar al cuidado de un hijo siempre y cuando lo determine un juez. No solamente regula patrimonio, bienes, acá estamos hablando de personas y se reconoce la dignidad de las personas que deciden convivir. Si queremos construir de verdad una sociedad más integrada, más participativa, en que no existe discriminación arbitraria, lo correcto
es que las relaciones de pareja estén reguladas por la ley. Lo que están tratando de hacer los grupos de lobby gay, lo han dicho en todas sus letras, es avanzar hacia el matrimonio. A mí me hubiera gustado que se hubiera hablado abiertamente del tema. ¿Por qué hacia el matrimonio? No porque sea muy distinto jurídicamente al acuerdo de unión civil, sino porque quieren tener el derecho a adoptar niños. Y yo ahí sí que estoy en franco desacuerdo. El acuerdo de unión civil incluso reconoce los matrimonios homosexuales celebrados fuera de Chile, aunque no como matrimonio, sino que los homologa bajo las mismas condiciones del Pacto para Convivientes. Y en medio de la cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, la presidenta Michelle Bachelet destacó la aprobación de su agenda legislativa en el Congreso, especialmente la reforma educacional. También abogó por el fin del bloqueo a Cuba. Desde Costa Rica nos informa Antonio Ruiz. Nuevamente Chile entre los países de Latinoamérica y el Caribe, 33 mandatarios convocados a San José de Costa Rica para la tercera versión de la cumbre CELAC. Así fue el recibimiento este miércoles a la presidenta Michelle Bachelet, quien se sumó así a los demás líderes regionales, entre estos el mandatario cubano Raúl Castro. El discurso del líder de la isla generaba gran expectación a poco más de un mes del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos reconoció el fracaso de la política contra Cuba, aplicada por más de 50 años. A su turno, la presidenta Michelle Bachelet manifestó el sentir de Chile por lo que consideró un hito histórico para la región. Expresar nuestra gran satisfacción por el anuncio de la decisión de Estados Unidos y Cuba de restablecer relaciones diplomáticas. Nos parece que hay un nuevo horizonte histórico en la región que esperamos sin duda se profundice con el fin del bloqueo a Cuba. En una cumbre que tiene entre sus principales temáticas la desigualdad, la presidenta tomó tiempo este miércoles para contar a la comunidad internacional de la reciente aprobación del proyecto de la reforma educacional que puso fin al lucro, a la selección y al financiamiento compartido. Esta semana, el día lunes, hemos aprobado finalmente un primer proyecto que en el centro tiene el cambiar el paradigma que existe hoy día en Chile y asegurar una educación de calidad como un derecho social y no un bien de consumo transado en el mercado, como un elemento además fundamental en la construcción de ciudadanos críticos y comprometidos con su realidad. Y así se desarrolló esta primera jornada de la cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe. Este jueves la presidenta Michelle Bachelet se suma al retiro de líderes donde el presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumirá la presidencia pro tempore del organismo. En San José de Costa Rica es el trabajo de Rodrigo Becerra en las imágenes. Antonio Ruiz, 24 horas. De víctimas pasaron a victimarios. Son los dueños y trabajadores de una panadería de Macul que esta mañana sufrió un asalto. Luego del robo, persiguieron al delincuente, lo atraparon y le propinaron golpes y una estocada en la espalda que finalmente le generó la muerte. Juan David Ayala con los detalles. Faltaban 10 minutos para el mediodía cuando este hombre de polera celeste ingresó a una panadería en Avenida Quilín. Sin esperar, intimidó con un arma a todos quienes estaban en el lugar. Se fue a la caja y sacó el dinero del día. Al salir de ahí le disparó al dueño del local y a su hijo. En su huida comenzó una persecución y fue atrapado por personas del sector. Robó la cantidad aproximada de 90.000 pesos y mientras se daba la fuga se encontró con personal de la panadería. Fue alcanzado por estas personas y se recuperó el dinero. Y a su vez existen antecedentes que esta persona se habría autoinferido un disparo en la región abdominal. El asaltante, Juan Pablo López Villas, de 23 años, fue detenido por un grupo de personas, los que le dieron golpes de pies y manos en plena calle. El delincuente terminó con un disparo en su pierna y una estocada en la espalda, lo que finalmente le provocó la muerte. Este sujeto tiene una herida por arma de fuego en el muslo derecho y una herida cortopunzante torácica posterior. Además de varias contusiones, tanto en el cráneo como en el resto del tórax y extremidades. La Brigada de Homicidios de la PDI está trabajando en la panadería y el lugar donde fue atrapado el delincuente. A esta hora la PDI está tomando declaración a las personas que lo atraparon y le dieron muerte para determinar si hubo o no legítima defensa. Podrían llegar a ser imputados, como le digo, su condición puede variar. Está en desarrollo la investigación y todavía no lo sabemos. Una vez eso, vamos a saber la situación real de ellos, que podría pasar de víctimas a victimarios. El dueño de la panadería y su hijo fueron trasladados a un recinto asistencial con disparos en sus piernas. Ambos resultaron con lesiones y fueron dados de alta.
A partir de la próxima semana, todos los vouchers de las compras con tarjeta se van a convertir en boletas. El comprobante, que hasta hoy para la mayoría era desechable, será ahora un documento tributario, lo que ha instalado dudas entre los clientes y los comerciantes. Pamela Morales con los detalles. Tienen dos vouchers. Operamos con dos boletas, una que es la precuenta que registra la operación interna del restaurante y después se emite la boleta que es el documento tributario. Lleva el detalle porque muchos clientes nos piden un detalle para poder reembolsar en sus empresas, sobre todo cuando son comidas de empresa. Es una de las primeras dificultades observadas por Pablo Neira, dueño del restaurante Azul Profundo. El detalle de lo consumido es uno de los elementos que desaparecería junto con la convencional boleta amarilla una vez que el voucher de pago con tarjetas de crédito o de débito se convierta en una boleta. Pero, eso puede ser en los comercios tradicionales, pero nosotros que tenemos combinaciones de pago, si tú sales a comer con un par de amigos, cada uno paga su parte y cada uno saca efectivo, cheque, tarjeta de crédito, no sé, otro medio de pago. ¿Y cómo prosecurizamos eso? ¿Cómo lo organizamos? Son algunas de las miles de consultas de los contribuyentes frente a una medida que busca simplificar el registro de las transacciones y llevar así un mejor control tributario. Los comerciantes alegan que no ha sido del todo difundida, más aún cuando a partir del 1 de febrero esta norma entre en vigencia. A contar del 1 de febrero, el comprobante de pago de una transacción electrónica es boleta. Es un mecanismo de facilitación para el comercio, ¿ya? Y lo que estamos enfocados, según ley, lo que se cambian son las boletas manuales, las que uno conoce como estas boletas amarillas que andan circulando en el mercado. No solo los comerciantes, sino también los consumidores se vieron sorprendidos por la norma que comenzará la próxima semana. El problema se va a ver uno afectado como consumidor, porque ¿qué boleta me va a durar en este formato más de 3 meses? Se va a desteñir, se va a desaparecer. El tema es como bien complicado por el tema de la calidad del papel, porque si se borra el papel, ¿cuál va a ser el respaldo para el cliente después de venir a reclamar un producto? Cuando yo como consumidor quiero ejercer el derecho a la garantía, al triple derecho durante 3 meses para cambiar lo que me devuelvan el dinero o solicitar la reparación, tengo que probar que existió una transacción. Esto se hace a través de la boleta y lo que Impuestos Internos está diciendo hoy día es que hay otros comprobantes que también van a poder ser aceptados en lugar de la boleta. Yo recomiendo siempre, como lo hacen hoy día en el retail, a este tipo de papel, sacar una fotocopia para asegurarse de la duración. La medida comienza a regir el domingo próximo, fecha a partir de la cual no será necesario obtener una boleta adicional de esas escritas a mano cuando la transacción sea reflejada en un voucher tras el pago con tarjeta de crédito o débito. Bueno, vamos a ir de inmediato a Argentina, donde ya están siendo velados los restos del fiscal Alberto Nisman en una jornada donde uno de sus principales colaboradores rompió su silencio. Tomamos contacto con nuestra enviada especial, Andrea Aristegui, para conocer los últimos detalles del caso. Andrea, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. 10 días después de su muerte, finalmente el cuerpo de Alberto Nisman fue entregado a su familia y comenzó a ser velado por su círculo más íntimo. Apenas unas horas antes aparecía por primera vez en público y ante la prensa quien hasta ahora es el único imputado en esta causa, Diego Lagomarsino, quien relató las últimas horas que compartió con Alberto Nisman y también por qué le entregó un arma con la que finalmente se terminó quitando la vida. Vemos todos los detalles en la nota de Ivana López. Se notaba tenso y no era para menos. Es aparentemente el último que vio al fiscal Nisman con vida, el único imputado en el caso. Diego Lagomarsino explicó por primera vez en público cada detalle de ese último encuentro. Dijo que Nisman lo llamó a las 4:25 de la tarde de ese sábado 17 de enero para que fuera a su departamento. Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo en realidad. Eso le dijo Nisman cuando Lagomarsino le preguntó por el revuelo que estaba causando la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández. Luego el fiscal le pidió el arma. Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Según su relato, Lagomarsino volvió a su casa para buscar la pistola y la llevó al departamento de Nisman, quien le aseguró que no tenía intenciones de ocuparla. Me dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito
con un palo y me dice traidor, hijo de puta. Poco antes de la declaración de Lagomarsino, la fiscal que investiga el caso Nisman dijo que su imputación es solo por prestar el arma y lo desligó de la muerte del fiscal. No hay elemento alguno por el momento que lo pueda comprometer en la intervención de un hecho doloso de mayor gravedad. Mientras la fiscal desmintió las declaraciones de Cristina Fernández y señaló que el regreso de Nisman al país no fue repentino, que tenía los pasajes comprados desde diciembre, el abogado de Lagomarsino adelantó que pedirán que la presidenta argentina declare ante la justicia, ya que parece tener muchos antecedentes del caso por la serie de hipótesis que la mandataria dio a conocer en su intervención pública del lunes. Que concurría, según hemos podido saber. Como les decíamos al comienzo, a las 6 de la tarde comenzó a ser velado el cuerpo de Alberto Nisman de manera muy privada y además bajo estrictas medidas de seguridad. Este día jueves a las 9 de la mañana sale el cortejo fúnebre de Alberto Nisman con destino y con rumbo al cementerio israelita de La Tablada, donde finalmente se realizará su funeral también de manera privada. Es el informe desde la ciudad de Buenos Aires. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias Andrea. Bueno, y esta noche acaba el ultimátum entregado por el grupo Estado Islámico que amenazó con matar a un rehén japonés y a un piloto jordano si Jordania no libera a una militante yihadista encarcelada. Las noticias del mundo en el informe de Florencia Vial. El gobierno de Jordania anunció que está dispuesto a excarcelar a la terrorista iraquí condenada a muerte en ese país si el grupo yihadista Estado Islámico libera a un piloto jordano capturado en Siria en diciembre pasado. Además, sostuvo que su prioridad es garantizar la supervivencia del soldado, por lo que solo liberarán a la militante yihadista si el piloto regresa a salvo. Esto mientras la madre del rehén japonés Kenji Goto pidió al gobierno nipón rescatar a su hijo, aunque su suerte sigue siendo incierta. Las sirenas no pararon de sonar este miércoles en la frontera de Israel con el Líbano, luego que 2 soldados israelíes murieran y otros 7 resultaran heridos producto de un ataque perpetrado por el grupo Hezbollah. Respondiendo a esta ofensiva, Israel bombardeó el sur del Líbano, un contraataque que acabó con la vida de un soldado español perteneciente a las fuerzas de Naciones Unidas. Tras los incidentes, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia con el fin de analizar la dramática situación que se vive en esa zona. En España, un juez imputó cargos de abuso sexual contra 10 sacerdotes, un caso de pederastia que fue denunciado por el propio Papa Francisco. El sumo pontífice ordenó una investigación eclesial después que una de las víctimas, que hoy tiene 25 años, le escribiera una carta relatándole los abusos. Los 10 curas y otros 2 laicos están imputados como actores y cómplices de los presuntos abusos cometidos en la ciudad de Granada entre los años 2004 y 2007. ¿Qué está pasando en la costa del Biobío? Es lo que se preguntan sus habitantes tras una nueva y masiva varazón de peces. Más de 500 kilos de anchoas y sardinas aparecieron muertas en la arena. Para algunos, un regalo del mar; para los expertos, un extraño fenómeno climático. Oscar Jara nos cuenta más. Llevé una bolsa con pescado, ahora voy a la segunda. Pero como Dios lo ama, porque con las manos yo saco el pescado. Esa es pura bendición de Dios. Y es que la mortandad de peces en la isla Rocuant, en Talcahuano, sorprendió a todos. Kilos y kilos de anchoas y sardinas arrojados por el mar. ¿Por qué? A pocos le importó. Llenaron sacos y canastos. Unos lo llevaron a su casa, otros comenzaron allí mismo a preparar el almuerzo. Estaba parando aquí en la caleta y toda la gente, ayer en la noche, harta gente sacando pescado. Sí, son robalitos. Igual los tomamos con las manos, los sacamos a las 2 de la mañana. Un peligro a vista de la Seremi de Salud. Poco se sabe de los riesgos de comer estos pescados, pero las probabilidades de enfermarse son altas. En la medida que pasan las horas, el producto se empieza a descomponer, por tanto el consumo de un producto no apto parte desde un rash alérgico y luego de eso pasamos a enfermedades bacterianas, gastroenteritis, cefaleas, dolor estomacal, incluyendo, si ya el producto está en muy malas condiciones, inclusive deshidratación. Un fenómeno que antes ha dejado en la arena langostinos, jaivas, merluzas y otras especies a lo largo de las costas del Biobío. Las causas pueden ser muchas, aunque los expertos se inclinan por factores naturales. La bióloga marina que tenemos en la Dirección de Medio Ambiente analizó los peces y lo que encontró de que dentro de las branquias tenían
más blancas, porque son rojas, más blanquecinas, de tal manera que eso tiene un indicador entonces de que hay bajo nivel de oxígeno. Ya en diciembre, expertos de la Universidad de Concepción detectaron una caída de los niveles de oxígeno en la bahía, solo un 2%. Lo normal es un 15%. Este es un fenómeno que se ha visto principalmente entre noviembre y marzo y ocurre como causa más probable producto de una disminución de oxígeno en las masas de agua que puede responder a otros fenómenos oceanográficos como una surgencia. La disminución en los niveles de oxígeno en el mar ya ha provocado otros efectos en Talcahuano. En diciembre este era el aspecto en la bahía, aguas color turquesa, atractivo a la vista pero inquietante. Los fenómenos se repiten, cada vez más recurrentes y los riesgos a la vista. Dicen que su arena blanca y aguas tranquilas llaman la atención de los veraneantes que llegan a la región de Coquimbo. Por eso, desde hace un par de años, Totoralillo se ha convertido en la playa favorita de los turistas con una gran oferta gastronómica y de entretención. Luz Martínez con la nota. A solo 23 kilómetros al sur de La Serena, los turistas llegan a hacer fila para ingresar a una de las playas más concurridas de la región de Coquimbo. Se trata de Totoralillo, una bella y tranquila península donde sus apacibles olas son ideales para practicar el surf y disfrutar en familia. Es más tranquilo que las playas de La Serena, es más relajado el mar. Es rico la playa, la ola, el agua. No tiene tantas olas y es más plana, pero hay mucha gente. Por estos días, son más de 6.000 turistas diarios que llegan a disfrutar de estas bondades los primeros días con sol de la temporada. Después de ya una semana y media guardados, ahora podemos disfrutar el sol. ¿Harto bloqueadores? Sí, mucho, pero quemada. Pero lo cierto es que Totoralillo tiene mucho más que ofrecer. El comercio llega hasta la misma playa con una variada oferta y si hablamos de comida, los productos marinos aquí son los favoritos. Mariscales, caracoles, ceviche, ostiones. La jaiba. La jaiba acá en Totoralillo es la que le llega. Helado de chocolate. Tengo helado de tres leches. Piña, frutilla, los sabores que usted quiera. El heladito, el melón también, súper rico. Sabrosas, son ricas, porque no hemos probado harto, por eso que... ¿Refrescante además parece? Claro, refresca harto. Diversión y gastronomía a pasos del mar, que lamentablemente deja esta postal en la llamada Playa Grande de Totoralillo. ¿Mucha basura por acá? Sí, mucha. Demasiada. Dejan todo tirado, como usted está viendo acá. Pues, pero ahí no va a quedar en el suelo, pues. Ah, pero sí, después me rato barren. ¿Cómo? Me rato barren las niñas. Una playa que lucha por seguir siendo la más hermosa de Coquimbo, pese al masivo turismo que recibe por estos días, pero que no le roba ese encanto que ya la cataloga como la preferida del verano. Y la donación de órganos experimentó un récord, pero de rechazos en el 2014. Más de la mitad de las familias que podían donar para salvar la vida de otra persona se negaron a hacerlo. El encargado de la Comisión de Trasplantes admite que los propios equipos de salud desconocen cómo operan los protocolos. Pamela Morales con los detalles. Una hepatitis autoinmune consumió su hígado en 10 meses. A sus 18 años, Francisco, inconsciente por un coma inducido, entró solo por unas pocas horas a la lista de espera por un trasplante. ¿Qué les han dicho los médicos? Que él tiene el 20% de vida nomás, nada más del 100%. Tiene el 20% de vida. Y estamos contra el tiempo. Pero su espera ha sido muy prolongada para su delicada condición. Una infección obligó a sacarlo de la prioridad 1 de trasplantes y deberá seguir esperando en una lista donde hay otras 1.300 personas a la espera por distintos órganos. Tuvimos este año 123 donantes, tuvimos 353 trasplantes, que es una buena cifra, pero tuvimos una negativa familiar, vale decir, de las familias entrevistadas, que es un paso obligatorio en nuestro sistema para solicitar la donación de órganos. De esa familia el 52% dijo que no. Más de la mitad de las familias consultadas se negaron a la donación de órganos de sus parientes fallecidos. El promedio de los últimos años había alcanzado al 43% de rechazo, pero desde la promulgación de la nueva ley del donante universal en el 2010, el rechazo de las familias aumentó progresivamente. El primer concepto es que la gente está convencida que hoy día, y eso uno lo escucha y lo lee en los blogs,
es el Estado es dueño de los órganos, en absoluto. La familia sigue primando, la familia sigue siendo partícipe del proceso, la familia sigue garantizando la donación de órganos y da lo mismo si vas al notario o no. La familia finalmente es la garante de la última voluntad. Aunque mediante una declaración notarial alguien podría rechazar ser donante, la normativa sigue priorizando la voluntad de la familia antes que la del propio donante. Eso no ha sido del todo clarificado por el principal actor responsable de implementar la norma, según el propio encargado de la Comisión de Trasplantes. Donde nos estamos todavía al debe es transmitirle a la gente la certeza de lo que estamos haciendo. Creo que nosotros como país, como Estado, somos los primeros responsables. Yo creo que no podemos pretender echarle la culpa a la gente. Eso es poco serio, ningún país lo hace. Nosotros tenemos que primero proveer la estructura sanitaria necesaria para que los donantes se pesquisen que está. Tenemos que tratar de que las cosas funcionen cada vez mejor, tarea de todos los días. Y por otro lado, la información a la gente es responsabilidad nuestra. Rojas va incluso más allá. Nuestro primer trabajo es un trabajo interno a nivel sanitario. Y hoy día, si nosotros hacemos encuestas también en los hospitales, mucha gente ni siquiera tiene idea, la gente que trabaja en salud, cómo funciona el sistema. Y ahí es donde es súper importante el fortalecimiento. El encargado de la Comisión de Trasplantes abogó por una campaña educativa de largo plazo, similar a las que han hecho países desarrollados como España, donde han logrado revertir índices de rechazo en torno al 30%, el que han logrado bajar a la mitad, pero en 15 años. Ubicado a 50 kilómetros de Rancagua se encuentra la Reserva Nacional Río Los Cipreses, destino turístico que cada verano recibe a miles de personas quienes pueden practicar senderismo y buscar una aventura. Brian Escalona con la nota. Entre el río Cachapoal y la cordillera de los Andes está este pulmón verde. Son 38.000 hectáreas de bosque protegido y senderos que atraviesan quebradas. Es la Reserva Nacional Río Los Cipreses de Machalí, en la sexta región. Hola a todos, les doy la bienvenida. Vamos a subir al sendero Los Peumos. Aquí vamos a reconocer flora, si tenemos la suerte algo de fauna nativa. Harta precaución en la subida, vamos a ir lento, escuchando toda la información que les voy a entregar. ¿Están listos? Así comienza la travesía junto a Isadora, guardaparques de CONAF y estudiante de veterinaria. Con ella y un grupo de veraneantes nos aventuramos a recorrer el sendero Los Peumos, uno de los más atractivos del parque. Miren acá, ¿se acuerdan que yo le había dicho de una especie que nos daba mucha alergia? ¿Cómo se llamaba? El litre, ¿no es cierto? Por eso, ¿qué hay que hacer para que no nos dé alergia? Saludarlo. Buenas tardes, señor litre, ¿no es cierto? Es más de 1 kilómetro de subidas y repentinas bajadas por quebradas, pero este sendero no es el único que se puede recorrer en esta reserva nacional. Es un sendero que está diseñado para personas con capacidades diferentes. Podemos ver que se encuentra con una losa, tiene sus pasamanos. Son 250 metros de camino pavimentado en medio de los árboles. Desde acá se puede oír el canto de los loros tricahue, especie protegida en nuestro país. Mientras Isadora continúa su trayecto. Llegamos a la cascada de Los Peumos. Entre los cerros y quebradas aparece este salto de agua, el que no es apto para el baño pero sí para beber, luego de una extenuante caminata de aproximadamente media hora cerro arriba. La cascada me gustó que se podía tomar agua porque muchas no se pueden tomar. He disfrutado mucho de la naturaleza que hay aquí. El atractivo principal que tiene esta cascada, que nace desde las nieves que quedan un poco del invierno más un poco de napas subterráneas. Una aventura que los veraneantes pueden vivir por solo 2.200 pesos los adultos y 1.000 los niños. Y si pretende acampar en uno de los sectores habilitados que posee el parque, un grupo de 7 personas lo puede hacer por 5.000 pesos la noche, pues la reserva es un lugar ideal para desconectarse del estrés que a diario genera la ciudad. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se reunió este miércoles con el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Herman von Mullenbrock, para analizar los avances que ha registrado el Plan de Fortalecimiento de la Inversión y la Agenda de Productividad. El secretario de Estado comentó que durante el encuentro revisaron los planes de inversión privada en el sector público para dinamizar y agilizar su ejecución, además de fortalecer la alianza entre ambos sectores para aumentar las expectativas de crecimiento económico para el año 2016. En tanto, el
presidente de la entidad gremial, reveló que entregaron una lista de inversión de 12.000 millones de dólares que pretenden reactivar para consolidar estos proyectos como base del desarrollo del país. También destacó que el alza en el precio del dólar y la caída en los valores de la energía son una buena noticia para el sector. Escuchemos algunas declaraciones. Nuestro foco, como digo, es trabajar en conjunto con el gobierno, y en eso estamos, en activar fuertemente la inversión. Hablamos con el ministro todos los temas de innovación, estamos muy contentos. Lo que nosotros necesitamos es construir las confianzas, velar porque estas expectativas que se están generando en el mercado positivas sean consolidadas y justamente avancemos en dinamizar la economía, avancemos en tener mayores espacios para la inversión pública, pero especialmente para la inversión privada. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A esta hora la selección está venciendo a Estados Unidos por 3-2. Dio vuelta un partido muy complicado, está terminando ese compromiso del cual tendremos un informe completo dentro de algunos minutos. Vamos con una noticia que tiene que ver con la selección, pero particularmente muy preocupados a los colocolinos porque Jaime Valdés debió abandonar la concentración víctima de los intensos trabajos físicos en la selección chilena. Se desgarró finalmente el pajarito y estará 2 semanas fuera de acción. Un retorno frustrado después de 4 años, Jaime Valdés volvió a la selección chilena. Trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli e incluso iba a ser titular frente a Estados Unidos. Eso, hasta que en la última práctica de este martes se desgarró su muslo derecho. El día después del pájaro comenzó en el Monumental, desde ahí directo a la Clínica Metz, donde se confirmó el diagnóstico por parte de los doctores de Colo-Colo. Por favor, permiso. Bueno, las lesiones no llegan nunca en buen momento, Jaime. Este es el peor quizás porque quería jugar de nuevo por la selección. Caminando con dificultades, el volante optó por el silencio, aunque en una conversación radial reconoció su pesar y contó detalles de cómo se produjo la lesión. Triste porque tenía muchas ganas de poder estar hoy día en el partido de la selección y lamentablemente no voy a poder estar. No, en un entrenamiento de pelota parada, donde yo fui a pegarle al balón y ahí sentí un pinchazo en el aductor. En general, los plazos habitualmente para este tipo de lesiones abordan más o menos el plazo de 3 semanas. Vamos a ver si logramos disminuir ese plazo con algunas medidas extra que pudieran ir mejorando la capacidad de reparación del tejido. Las altas intensidades que necesita, a mi criterio, la selección para protagonizar genera fatiga o algún tipo de dolencia, pero hasta ahora nada significativo, por lo menos en este proceso. En su última conferencia, el técnico reconoció que los trabajos en la selección son intensos. Las lesiones durante su proceso no han sido pocas. Basta con recordar los casos de Matías Fernández y su negativa a viajar al Mundial lesionado, Arturo Vidal y el riesgo para su carrera que significó jugar en Brasil, incluso las lesiones de Felipe Gutiérrez y Christopher Toselli durante el Mundial, que aún los tienen en recuperación. Más recientemente, la marginación de Cristian Suárez, quien se restó del proceso tras sentir una molestia. Valdés fue otra víctima del intenso ritmo de trabajo. Las lesiones pasan. Me pasó a mí en la selección, me hubiese pasado jugando o entrenando por Colo-Colo. El jugador toma distancia de un hecho que parece no tener importancia, pero que en la previa de cada uno de los duelos de la selección sigue siendo tema de análisis. Claro, la pregunta debería ser más amplia tal vez. No solo si hay sobreexigencia física en la selección, tal vez debería ampliarse la pregunta preguntándose o la inquietud hacerla respecto de si en los clubes la exigencia física es o no la adecuada para el alto rendimiento. Tal vez allí se encuentre la respuesta también. Hoy hubo respuesta de parte de Harold McNichol respecto de su eventual candidatura a la presidencia de la FIFA. Finalmente no va a ser candidato, entre otras cosas porque la oposición está dividida entre muchos candidatos y allí la opción de vencer a Blatter era casi imposible. Llegó alegre, conversador, distendido, compartiendo con los colaboradores de su fundación e incluso posando para las cámaras. Harold McNichol eligió un club de fútbol de Peñalolén para hacer el anuncio que todos esperaban,
su candidatura a la presidencia de la FIFA. Tras 15 minutos de discurso llegó un anuncio, pero no el que se esperaba. He decidido no seguir adelante con esta postulación para el periodo 2015-2019. Las candidaturas del príncipe de Jordania Ali bin Hussein, del presidente de la Federación Holandesa Michael van Praag y la del exjugador portugués Luis Figo a última hora terminaron por convencer al chileno de bajar su postulación. Por eso le he hecho llegar a ellos, a Figo todavía no, pero sí a los otros dos, toda mi idea y le he ofrecido toda mi colaboración en su candidatura. Con Mike Nichols afuera, la carrera por evitar la cuarta reelección de Josep Blatter como mandamás del organismo del fútbol mundial quedó de la siguiente manera, con algunos candidatos que van por su misma línea. El príncipe Ali bin Hussein cuenta con el apoyo de una potencia, la Federación Inglesa, de su país, Jordania, y de otros países árabes. El holandés Van Praag aseguró el respaldo de Bélgica, Suecia, Escocia, Rumania y las Islas Faroe, y seguramente se sumarán otras naciones europeas. La FIFA tiene que cambiar con el tiempo, debe ser más transparente, tiene que ser más cercana a las demandas actuales. No tengo nada contra Blatter, lo considero una gran persona, pero lleva muchos años liderando la organización y su imagen ha decaído bastante. Luis Figo tiene el sostén de su federación y la de su compatriota Jorge Méndez, el rey Midas de los representantes del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo y José Mourinho son algunos de sus clientes. A ellos se suman el francés David Ginola, cuyo principal soporte es la casa de apuestas Paddy Power, y su compatriota Jérôme Champagne, el candidato del actual presidente de la UEFA, Michel Platini. El 29 de mayo en Zúrich, estos 5 candidatos buscarán su opción ante el principal nombre, el actual presidente Josep Blatter, que maneja las principales confederaciones, apoyo total en Sudamérica y la CONCACAF, y en su gran mayoría de los países africanos para el suizo. Las candidaturas se cierran este jueves y luego quedarán 4 meses exactos para que las 208 federaciones con derecho a voto decidan el futuro de la siempre polémica FIFA. El cambio me parece sería positivo, pero no sé si será probable que algún candidato opositor pueda destronar a Blatter, lamentablemente. Vamos con fútbol internacional. Hoy partido de vuelta de la Copa del Rey y el Atlético Madrid comienza a dar vuelta a la eliminatoria porque Fernando Torres, Herniño, que vuelve a su casa y vuelve con goles, ya ha convertido varios, 2 al Madrid, ahora anotaba frente al Barcelona el 1-0, ilusionaba a todos los hinchas del Atlético Madrid, pero Neymar anota a los 9 del primer tiempo, al minuto había anotado Torres, a los 9 empata Neymar. Vean, aquí comienzan los gruesos errores de Jesús Gil Manzano, que hoy le hizo mucho honor a su apellido. De partida, sanciona este penal inexistente porque Mascherano estaba fuera del área, allí se cometió la infracción. Lo cierto es que Raúl García anota el 2-1 a los 30 del primer tiempo y crecía la ilusión para el Atlético. Necesitaba, eso sí, un gol más porque el Barça había ganado 1-0 en casa. Y vean, sin jugar bien el Barcelona porque el Atlético de Madrid hizo un gran primer tiempo, pero el fútbol no es de merecimientos, sino que de goles. Encuentra a través de este autogol de Miranda el empate Barcelona. Y observen la siguiente secuencia. Griezmann le pega, hay mano penal clarísima de Jordi Alba, la jugada continúa y observen, porque allí va Messi en la contra, se frena, gran pausa. ¿Quién llega corriendo por el otro lado? El propio Jordi Alba, que había hecho penal hacía segundos nada más, y él mete el centro para que Neymar ponga el 3-2. Allí se terminó el partido, se calentaron los ánimos en el Atlético de Madrid, que terminó con 9 hombres, y el Barcelona pasa a semifinales donde enfrentará a Getafe o Villarreal. Copa de Italia, cuartos de final, la Juve frente a Parma como visitante. Vidal le pega alto luego del palo de Simone Pepe a los 25. Pogba en el segundo tiempo reemplaza a Vidal y en el 44 Álvaro Morata anota el definitivo 1-0. Con ello la Juve pasa a semifinales de la Copa de Italia y allí se enfrentará o con Roma o con la Fiorentina. Y siguiendo en el ámbito internacional, hay varias novedades de jugadores nacionales que han cambiado de club. Mena llega a otro grande de Brasil, se va al Cruzeiro, y el Nico Castillo se va a la Bundesliga para jugar en el Mainz. Además, en Australia, algo de tenis, Djokovic y Serena Williams ya están en semifinales. Después de esto, estaremos con un informe de Chile y Estados Unidos en el partido que se juega en Rancagua.
Cruzeiro finalmente oficializó la contratación del seleccionado chileno Eugenio Mena, quien había recibido su contrato con Santos por sueldos impagos. El lateral ya pasó los exámenes médicos y firmó con el club de Belo Horizonte por los próximos 3 años. Mena será compañero de Felipe Seymour en un equipo que este año jugará la Copa Libertadores. Otro chileno que tiene nuevo club es Nicolás Castillo, quien dejó el Brujas de Bélgica por un préstamo de 6 meses en el Mainz de Alemania, donde será compañero de Gonzalo Jara. El contrato tiene una cláusula de compra por parte del cuadro germano que se podría hacer efectiva en el verano europeo de este año. Novak Djokovic sigue ratificando su favoritismo en el Abierto de Australia y avanzó a semifinales luego de vencer al canadiense Milos Raonic por 7-6, 6-4 y 6-2. Su rival en la próxima ronda será el campeón defensor Stanislav Wawrinka, quien derrotó al japonés Kei Nishikori también en 3 sets. En damas, Serena Williams no tuvo mayores problemas para derrotar a la eslovaca Dominika Cibulkova por un doble 6-2. Quien sí quedó eliminada fue su hermana Venus, quien cayó ante la estadounidense de 19 años Madison Keys, la próxima rival de Serena en semifinales. Les contábamos al comienzo de este informe que Chile estaba ganando, dando vuelta a un partido frente a los Estados Unidos. Terminó el compromiso, victoria de Chile por 3-2. Buen partido me parece a mí, con un gran protagonista, con Mar González, que fue la figura de la cancha. De inmediato tomamos contacto con Brian Escalona para que nos cuente más detalles de este compromiso. Brian, ¿te pareció que esos son más o menos los puntos importantes de este compromiso, con Marc resucitando en la selección? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas noches. Claro, tal como tú lo señalas, Marc González, uno de los puntos más altos en este partido entre Chile y la selección de Estados Unidos. Otro punto también alto, el caso de Diego Valdés, de Gonzalo Espinosa, jugadores importantes en este partido entre Estados Unidos y la selección chilena. Un partido que no estuvo exento de problemas para el combinado nacional debido a que partió muy tempranamente perdiendo el compromiso tras la anotación del cuadro de Estados Unidos, pero luego vino la recuperación por parte de Roberto Gutiérrez, un centro también del propio Marc González para el cabezazo del delantero de la Universidad Católica. También luego vino nuevamente errores en la defensa para que el jugador, el delantero norteamericano Jozy Altidore, convirtiera el 2-1 en favor de los estadounidenses. Así se fueron al descanso ya en la segunda fracción. El encuentro, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli pudo dar vuelta a este compromiso con una solvente actuación del delantero Marc González, quien vuelve tras 4 años a la selección chilena y lo hace de una excelente forma. Ya estaba mostrando aquel nivel en la Universidad Católica y lo ratifica acá en la selección chilena. Muy temprano, como ya lo decíamos, llegó el equipo dirigido por Jorge Sampaoli acá al estadio El Teniente de Rancagua. Eso de las 6:30 hizo arribo hacia este complejo deportivo. Muchos hinchas chilenos, también hinchas norteamericanos que se hicieron presentes en este partido que, como ya lo decíamos, lo logró dar vuelta el elenco dirigido por Jorge Sampaoli. Fernando. Muy bien, Brian, muchísimas gracias por este informe. Estaremos ampliando, por supuesto, en las próximas ediciones de 24 horas esta victoria. Abrazo, muchas gracias. Buen partido. Chao, chao. Buen partido de Chile. Varios aprovecharon la oportunidad de ser alternativa de cara a la Copa América, Mónica. Muchas gracias, Fernando. Chao, gracias. Buenas noches. Chao. Y seguimos adelante con las noticias. Fidel Castro finalmente rompió su largo silencio. Dijo desconfiar de Estados Unidos, aunque apoyó las negociaciones diplomáticas en curso. Santiago Pavlovich entrevistó en exclusiva al hijo de Fidel, Alex Castro, quien habló de su padre, declaró que no habrá en Cuba una dinastía familiar en el gobierno y que se va a mantener el modelo político vigente. Este hombre alto y de cintura generosa al que acompaña a su guapa segunda esposa es uno de los 8 hijos reconocidos de Fidel Castro, el autojubilado líder de la Revolución Cubana. Alex Castro Soto del Valle tiene 52 años. Se graduó en Moscú como ingeniero electroquímico, pero no ejerce como tal. Su pasión es la fotografía y ha trabajado como camarógrafo y realizado algunos documentales. ¿Tú crees que Cuba de alguna manera necesita a Estados Unidos? De alguna manera todos los países se necesitan unos a los otros.
más todavía cuando estamos tan cerca y más todavía cuando nuestra historia se ha relacionado tanto. Aunque hayan sido, aunque haya habido alguna parte de lucha, pero muchas de esas, date cuenta que los americanos estuvieron aquí mucho tiempo y nosotros fuimos para ellos como un paraíso. Ese paraíso a costa de muchas personas sufriendo miseria y explotación. ¿Te imaginas la Coca-Cola aquí, una fábrica de Coca-Cola o no? Aquí puede haber una fábrica de Coca-Cola, ¿por qué no? A nosotros no nos afecta. A nosotros nada nos afecta ni nada nos mortifica, siempre y cuando, ya te digo desde un principio, se respeten las normas no sé, las normas de convivencia entre los dos pueblos, entre los vecinos. Somos vecinos y podemos producir Coca-Cola aquí, podemos producir McDonald's. Converso con Alex Castro en el exclusivo Club Habana, con playa privada, frecuentado por diplomáticos, empresarios extranjeros y cubanos adinerados. Alex es el segundo de los 5 hijos que Fidel Castro tuvo con Dalia Soto del Valle, una mujer de la cual existen pocos registros fotográficos. Como es sabido, la vida privada de los políticos cubanos y de los Castro en particular se mantiene en rigurosa reserva. Se sabe que Fidel casó con Dalia luego que ésta le diera los 5 hijos a los cuales el patriarca bautizó con nombres que empiezan con la letra A: Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Hasta hace una semana corrían fuertes los rumores que anunciaban la muerte de Fidel a los 88 años. ¿Cómo está él? Está bien de salud. Fidel bebe regularmente infusiones de moringa, una planta originaria de la India con altos contenidos salutíferos y nutritivos. Él está en estos momentos investigando, está con el asunto de la alimentación, la famosa moringa, y está desarrollando muchas investigaciones sobre la moringa y todas las cosas que se derivan de él. Es decir, está la moringa, la morera, la acerola. Hay muchos cultivos que son buenos para la salud y también para la alimentación animal. Alex Castro, como es obvio, ha tenido un acceso privilegiado a su padre y eso le ha permitido tomarle muchas fotografías. Acaba de publicar un libro en el cual, junto a otros 3 profesionales, presenta una cronología fotográfica de su progenitor desde los tiempos en que era un joven vigoroso, paseando, discursando en Nueva York, hasta la senectud actual, donde aparece junto a Jimmy Carter y al Papa Benedicto XVI. Quisimos hacer este tipo de documento, como pudiéramos llamarle, para recoger prácticamente toda su historia, no solo desde el punto de vista como si fuera un líder, como si fuera una persona que está dirigiendo o trabajando como presidente o hacer lo que hace, sino desde el punto de vista más íntimo, más cercano al ser humano que es. En el libro de Alex no aparecen fotos de Fidel con su actual mujer Dalia o con algunas de las muchas mujeres que tuvo en su vida. Con más de 1,90 m de estatura, apuesto y de verbo cautivador, Fidel ejercía una seducción poderosa entre las féminas cubanas y extranjeras. Y existe un verdadero mito respecto a la potencia viril y fecundidad del caudillo cubano. No hay biógrafo que no le atribuya centenares de amantes y se dice que se acostó con unas 35.000 mujeres. Algunos en Cuba todavía hablan del caballo. Con Mirta Díaz Balart, su primera mujer, tuvo a Fidelito, su hijo mayor. Después tendría a Alina, una hija ilegítima con Natalia Revueltas, que luego se asilaría en Miami. ¿Qué tal era Fidel Castro como padre? Nosotros vivimos como personas normales, siempre con algunas restricciones y siempre despierta la curiosidad de la gente y todas las personas, pero nos acostumbramos a vivir en un mundo de tranquilidad donde no éramos nadie, es decir, no éramos de importancia social ninguna, éramos personas comunes y corrientes, no nos dábamos cuenta de la persona que era hasta que uno crece, ¿entiendes? Y al darse cuenta de quién es la persona, que es una de las personas que ha marcado la historia contemporánea durante más de 50 años, ¿eso qué les produce? Nosotros lo sentimos con orgullo, sin ninguna vanidad,
ya que el mérito lo tiene él. ¿Qué cree usted que va a ser el legado histórico de su padre? Le ha enseñado a la humanidad que a pesar de los pueblos, a pesar de ser oprimidos, a pesar de estar oprimidos, se pueden levantar, pueden buscar su libertad. ¿Era un padre exigente? ¿Era un padre amoroso? ¿Fue un padre distinto? ¿Les decía, bueno, hay que estudiar, hay que, no sé, esforzarse? ¿Cuál era la relación? Siempre fue exigente y siempre nos pedía que nos esforzáramos, que estudiáramos y todo eso. Pero tenía una cosa. Él no solo decía hay que esforzarse y hay que estudiar. Él te explicaba cuáles eran las razones por las cuales tú debías esforzarte y por las cuales tú debías trabajar mejor y por las cuales tú debías estudiar. Desde hace 8 años, cuando la debilidad física de Fidel se hizo evidente, su hermano Raúl lo reemplazó en la presidencia de Cuba. Muchos empezaron a hablar de la dinastía de los Castro, que parecía guardar semejanza con la dinastía comunista de Kim Il-sung en Corea del Norte. Hay que ser poco observador para darse cuenta que no es una dinastía. Fidel en un momento, en los años 60 o 61, yo diría que en el año 59 o 60, no recuerdo exactamente, él planteaba de que a Raúl había que cuidarlo muy bien también, porque él veía a Raúl como su sucesor. No era simplemente una cosa de la familia, ni era una dinastía, ni era por el apellido, sino que veía en Raúl un dirigente capaz de seguir haciendo el trabajo que él hacía. Raúl ha demostrado durante muchos años ser una persona muy consecuente, leal a los principios de la revolución, y tiene muchas cualidades que no las está mostrando en ese momento, sino que las demostraba incluso los primeros años de la revolución. Entonces, él planteaba que Raúl podía ser su sucesor, lo planteó hace más de 50 años. Raúl ha demostrado que ha sido el dirigente idóneo para el momento que se está viviendo. Fidel lo puedes comparar como un árbol muy grande, donde le da sombra a todo el mundo. Pero a Raúl lo puedes comparar como el árbol que está ahí al lado de él, que está prácticamente bajo esa sombra. Árbol que en el momento que él no esté, Raúl viene siendo el árbol que le da la sombra a todo el mundo. ¿Y ninguno de los jóvenes Castro tiene, no sé, ambición política o quiere participar en la política o quisiera de alguna manera conducir? No, nosotros, por lo menos mis hermanos y yo, no tenemos inclinación por la política. No quiere decir esto que no conozcamos de política. Nosotros sabemos bastante política, pero cada cual tuvo su inclinación hacia lo que entendió que le gustaba, hacia lo que entendió que tenía talento, y no nos dedicamos a la política. ¿Pero estás en el partido? Yo soy de los que no están en ese partido. Ah, ¿no estás? Es decir, por papel yo no estoy en ese partido, pero yo me siento, según los estatutos de ese partido, yo me siento como si perteneciera al partido. Tiempos de cambio en Cuba, una economía algo más abierta y sorprendente mejoramiento de relaciones con los Estados Unidos que muchos creen habría sido imposible si Fidel se hubiera mantenido en el poder. Últimamente hablaste con tu padre, con Fidel Castro, para saber qué es lo que opinaba de este acercamiento. Él siempre ha estado de acuerdo con el acercamiento. Así que las conversaciones siempre han sido amenas en ese sentido. Incluso en la época de Carter, se están saliendo ahora muchos documentos y muchos escritos. En la época de Carter hubo acercamiento para hacer relaciones. ¿Cree este hijo fotógrafo de Fidel Castro que la isla podría transitar a una democracia al estilo occidental, con libertad de expresión, partidos políticos, garantías individuales y elecciones libres? Algunos dicen que Cuba, una vez que se restablezcan las relaciones con Estados Unidos, ya no va a tener más excusas para disfrazar el fracaso de muchas políticas internas en el país. Que antes todo le echaba la culpa al bloqueo. El bloqueo era el culpable de las estrecheces económicas, las dificultades, los problemas de la degradación urbana en la ciudad, etc. Yo estoy de acuerdo con tu provocación, porque muchos problemas de los que nosotros tenemos salen por el bloqueo interno. No es por el bloqueo de los Estados Unidos. Muchos problemas los tenemos nosotros mismos. Gente que trabaja mal, gente que hace mal sus cosas, gente que son corruptos.
Como te decía ahorita, siempre hay ovejas negras, en todos los corrales hay ovejas negras. El que le echa la culpa al bloqueo norteamericano de un trabajo que hace mal, cuando se quita el bloqueo norteamericano busca otra excusa. Pero los experimentos existen. Alex, pero todos estos experimentos en definitiva fracasaron. La Unión Soviética se derrumbó el comunismo, en toda Europa, prácticamente no quedó en un país. En China el capitalismo opera casi salvaje, en Vietnam opera casi salvaje. El único país que tiene un sistema comunista duro es Corea. Y aquí en Cuba también una dictadura comunista que tú dices que no debe cambiar, ¿o qué? ¿Tú puedes mencionarme algún país capitalista que no tenga errores, que tenga cosas que hayan fracasado, que haya sido perfecto? No sé, perfecto no, pero en los cuales se vio bastante bien, como en Holanda, como en Suiza, como en los países escandinavos, como en la misma Alemania, como todos los países democráticos de Occidente. Eso es relativo, porque hasta en Alemania hay crisis. Bueno, pero crisis, la gente vive bastante bien, tiene servicios sociales, tiene medicina prácticamente gratis. Yo estudié un poco en Alemania, así que sin embargo, los países, por ejemplo, Estados Unidos, que se da la superdemocracia, que es lo que tiene muchos problemas. Y tiene problemas sociales también. Entonces, nosotros, con nuestros problemas, no voy a decir que el sistema socialista nuestro no tenga errores, hay cosas que hay que cambiar. En estos momentos que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un upgrade del socialismo nuestro. Estamos tratando de mejorar nuestras condiciones. Estamos haciendo algunos cambios para reajustar nuestro socialismo a las condiciones actuales. Pero no vamos a renunciar a él. ¿Entiendes? No hay negociación posible ahí. Eso va a ser difícil, yo no la veo. Nosotros el socialismo nuestro no lo vamos a cambiar. Es muy difícil que se cambie. Pero puede haber un socialismo a la escandinava. Bueno, cuando tengamos los recursos que tienen los escandinavos, podemos hacer un socialismo a la escandinava. Porque esa gente tiene mucho menos población que nosotros. Alex Castro dice que no incursionará en política. Señala que hay suficientes revolucionarios con vocación para ello. La suya por ahora es la fotografía. Mientras tanto, en algún lugar solo conocido por unos pocos, su padre cultiva moringas, maneja sus silencios que a veces rompe como lo hizo ayer, para decir que aunque está de acuerdo con mejorar las relaciones con el gigante del norte, sigue desconfiado. Los cambios económicos en Cuba, el auge del sector privado, los despidos en el sector estatal y la aparición de cientos de miles de trabajadores por cuenta propia, la compra y venta de autos y casas y el explosivo aumento de los paladares, exitosos restaurantes familiares que proliferan en toda la isla, aunque los mejores están lejos del bolsillo, incluso de las personas con buenos sueldos. Los economistas cubanos quieren más apertura económica, aunque sin perder lo conquistado. No creo que nadie esté dispuesto a renunciar a la salud gratuita, ni a la educación gratuita, ni a la cultura y al acceso a la cultura que tiene hoy el pueblo cubano. Bueno, mañana sigue esta serie sobre Cuba, pero sin duda un interesante testimonio el que acabamos de escuchar, el del hijo de Fidel Castro, explicando y dando nuevos matices de este interesante proceso que está viviendo en la isla. Y con la aplicación del nuevo examen para sacar la licencia de conducir, el índice de aspirantes que pasa la prueba bajó a la mitad. Y son solo 8 los errores más repetidos. Sebastián Marchán desde 24horas.cl nos cuenta cuáles son, cómo podemos evitarlo, Sebastián. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Así es, son 8 errores los que más se repiten al momento de dar este nuevo examen de conducir, que tú ya lo decías, ha reducido a la mitad los postulantes que aprueban. Los errores están divididos entre reprobatorios graves y leves, y los que más se repiten, por ejemplo, está el olvido de los postulantes al momento de ponerse el cinturón de seguridad, abrir la puerta y no observar a su alrededor, o incluso no distinguir los pedales de su automóvil. Si quieres saber más del listado completo de cuáles son los errores que más se repiten y cómo lograr pasar con éxito esta prueba, todos los detalles, por supuesto, ahí lo ven en 24horas.cl.
Y seguimos en el mundo automotriz, pero ahora nos vamos al permiso de circulación. Y es que el Servicio de Impuestos Internos entregó el link de consulta donde podrás saber el valor que tiene tu patente de tu automóvil. ¿Cómo saberlo? Fácil. Debes ingresar a 24horas.cl y buscar la marca, el tipo de auto, el año y por supuesto si es automático o mecánico. Llenando estos campos podrás saber cuánto deberás pagar al momento de que se inicie en cada municipalidad este proceso de pago de patentes. Además, en 24horas.cl sabrás todos los papeles que necesitas para poder contar con tu permiso de circulación al día. Ya lo saben, ahí podrán encontrar cuánto cuesta el permiso de circulación 2015. Mónica, este contacto dedicado a los fanáticos del auto. Muchas gracias, Sebastián, pero voy a postergar ver esa página hasta después de las vacaciones, mejor. Para no... Es lo mejor. Para algunos es mejor. Exactamente. Gracias. Chao. Chao. Bueno, de esta manera estamos despidiendo esta edición de 24 Horas Central. Agradecemos a todos, a nombre de todo el equipo, que se haya informado con nosotros. Buenas noches, que descanse. Hemos presentado 24 Horas Central.